Un saludo, señoras y señores. Esta noche vamos a entrevistar a un emprendedor, lo que ha venido siendo siempre un empresario. Si les digo que nació en Vigo hace 41 años, que es sobrino de Alberto Núñez Feijóo y que es un amante de los animales, probablemente no sepan a quién nos estamos refiriendo. Pero si les comento que es Julio, el de la compañía o el del casino militar, seguro que caen enseguida. No se pierdan esta charla porque seguro que les va a sorprender. Esta noche hablamos con Julio Montero Feijóo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido aquí a Entrevistas a Plena Luz. Bueno, en primer lugar, Julio, nos gustaría que nos contaras cuál es la relación familiar, cuál es el parentesco con Núñez Feijóo. Bueno, pues es primo hermano de mi madre. La relación es buena, pues como supongo todos los primos hermanos y tíos de las familias, ¿no? Y bueno, nosotros hace bastante que no nos vemos, pues yo llevo aquí ya muchos años, pero bueno, muy contentos y orgullosos de lo que hace y del papel que ocupa hoy en día por parte de la familia. Bueno, Julio, eres gallego, naciste en Vigo y fuiste pues uno de los que más ha participado activamente en la movida viguesa, de la mano de un conocido del deporte, un muy conocido del deporte, de Michel Salgado. Sí, bueno, nosotros éramos compañeros de clase por aquel entonces, en nuestra ya mayoría de edad, ¿eh? Y bueno, pues éramos dos tíos bastante traviesos, entre comillas. Éramos inquietos, nos gustaba salir, coincidimos durante bastantes años en el mismo centro educativo, en la misma clase, y bueno, ya cuando empezamos a crecer, Michel además pues cogió esa deriva, esa inercia tan importante en el Celta que luego desembocó en el Real Madrid. Pues bueno, hasta ese entonces pues éramos compañeros de batallas, como a cualquier persona joven nos gustaba salir, tomar nuestras copas, éramos gente divertida y bueno, tuvimos iniciativa de empezar a trabajar y mover locales de hostelería y bueno, pues nos fue bastante bien, que nos quiten lo bailado. ¿Conociste a grupos de moda entonces? Sí, hombre, nosotros por aquel entonces, pues fíjate, yo empecé trabajando en Atmósfera Cero, que era una macro discoteca en la que se podían juntar 3.000, 4.000 personas cada viernes y cada sábado por la noche. Luego estuvimos en el Public Samil, bueno, eran locales. Vigo es una ciudad muy grande, con los alrededores de Vigo, pues se podían llegar a juntar allí en un fin de semana 1 millón de personas en lo que es Vigo ciudad, y eran locales pues por aquel entonces muy representativos. Era el tiempo de la movida Vigo-Madrid, entonces era frecuente pues que se trasladase gente de Vigo a Madrid y viceversa, ¿no? Eran los tiempos pues de Golpes Bajos, lo que luego sería Cómplices, Siniestro Total, pues ese tipo de grupos, ¿no?, que fueron tan relevantes en la década de los 80 y en los 90. Era frecuente, además, Vigo era una ciudad muy vanguardista, entonces tenía muchas alternativas musicales, culturales muy importantes, y nosotros ahí estábamos en el ojo del huracán. Sí, es curioso porque Madrid sí era representativa de la movida porque se le consideraba pues una ciudad abierta. Sin embargo, a Galicia siempre se la ha visto como algo más conservadora, ¿no?, más encerrada en sí mismo, y sin embargo era una de las partes de España también más representativa de este movimiento que surgió, como bien has dicho, en los años 80. Sí, bueno, yo creo que es una falsa creencia. Vigo, de hecho, pues es una de las ciudades que ha sido punta de lanza en la creación de locales temáticos, en la inversión en locales de hostelería. Yo uno de los últimos locales en los que estuve trabajando como relaciones públicas, que era de Michel Salgado, de Makelele, el otro futbolista del Celta que luego fue del Real Madrid, pues ese local había costado por aquel entonces, pues fíjate, estamos hablando del año 94 más o menos, un local que había costado 325 millones de pesetas. Bueno, estamos hablando ya de cifras elevadas. Una barbaridad.
y de hecho es uno de los locales que sigue siendo hoy por hoy un clásico, ¿no? Un típico local temático. Solo en la planta de arriba pues tenía un vagón de tren espectacular traído de San Francisco, las típicas motos Harley Davidson por allí puestas, taxis americanos, ¿no? Era una maravilla, ¿no? Y entonces el resto de los locales que fueron emergiendo no iban a ese nivel, pero sí eran locales temáticos muy concretos. El tener esa oferta pues hizo que el hecho de que Vigo generase esa oferta pues hizo que el resto de Galicia pues demandase salir en Vigo y bueno, fue una de las capitales de la movida española. Luego hablaremos de motos, de ferrocarriles, tenemos mucho que hablar contigo, Julio, eres un personaje muy peculiar y lo que vamos a contar ahora también es peculiar porque tú llegaste a Melilla por un desengaño amoroso. Bueno, sí, bueno, yo tenía por aquel entonces mi novia, la que era mi novia, como todo el mundo, ¿no? Me imagino, y bueno, pues nosotros nos fuimos fuera, a Navarra. Y bueno, pues después de haber sido novios, las típicas cosas de niños y de la adolescencia, pues bueno, tenía que tomar una decisión, cambiar de vida, y eso me llevó a la vida militar. Entonces, bueno, pues conseguí entrar en el ejército. En principio me iba pues para unidades paracaidistas, y aquello que por aquel entonces llamaban la captación, pues se cruzó en mi vida un tío que, bueno, lo recuerdo todavía con un cariño espectacular, que era el alférez John Terry de Andrés, que era de la Legión. Nombre de película, ¿eh? Además el tío era impresionante porque era un hombre cuadrado, grande, bien plantado, y le faltaba una parte importante de la pierna, un gemelo, y llevaba su pistola, era una Luger alemana, ¿no? Llamaba mucho la atención porque además el tío físicamente, pese a faltarle ese miembro, pues el tío corría, era un atleta. Entonces claro, yo lo vi y yo dije, yo quiero ser como ese, ¿no? Y bueno, pues eso me llevó, junto con lo que es la historia de la Legión, con lo que era Melilla, pues me resultó atractivo, y yo he tenido la suerte de caer aquí, vosotros la desgracia de padecerme. Bueno, la desgracia de padecerte... Y hoy en día de casarme y de tener a mi hija y a mi mujer, que bueno, que fue la suerte que he tenido de ese desengaño amoroso. No hay mal que por bien no venga. Lo que decías, la desgracia de conocerte o de soportarte, nada más lejos de la realidad, porque gracias a Julio Montero pues hemos conocido locales que todavía algunos de ellos están abiertos, como el MacLeod, el Dolce Vita, el Tropical Rudy en el centro de la ciudad, la Compañía, ahora el Casino Militar. Háblanos un poco de cómo, bueno, llegas a Melilla a través de la Legión, estás un mes y algo, ¿no?, en la vida militar, no mucho tiempo. Perdón, un año y medio, sí, quería decir, perdona. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo en cuanto llego a Melilla, pues me encuentro con Luige, el famoso Luige, que es una persona a la que siempre estaré agradecido, porque bueno, él es un poco en quien yo me amparo, quien me enseña un poco pues toda la idiosincrasia, la cultura de la ciudad, la movida de la ciudad, y bueno, y tuve la suerte de que me apadrinase, ¿no? Entonces yo empiezo trabajando para él y para Pipo en las terrazas que se montaban en el Puerto Noray de Relaciones Públicas, y aquello lo compatibilizaba con la Legión, ¿no? Después, con el tiempo, pues bueno, fueron surgiendo otro tipo de negocios. Se abrió un restaurante, una marisquería en el Real, en el que estuve un tiempo de encargado. Las cosas no nos fueron bien y tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva. Y luego pues volví a trabajar con Luige, que él fue el que cogió de nuevo el Tropical Rudy con los socios que había tenido con anterioridad. Y bueno, pues nos propuso la posibilidad de recuperar aquella estética, ¿no? Bueno, hay que recordar que el Tropical Rudy, que está situado en la calle López Moreno, cuenta... Ya no está, ya no. Bueno, que estaba, pero no, he dicho está, ¿sabes por qué? Porque lo que sí está del Tropical Rudy todavía es el mural, un fresco de Manchón, que sigue allí colocado, y que cuando va pasando de propiedad a propiedad, lo que no puede ser tocado bajo ningún concepto es este fresco, que es patrimonio de la ciudad de Melilla, sí, y del mundo entero, podríamos decir, porque Manchón es un pintor de reconocido prestigio mundial. Sí, bueno, ya de entrada el Tropical Rudy en sí era un local con una atmósfera espectacular, porque ya el edificio en el que se encuentra
esa estética modernista tan propia de Melilla, el cuadro de Manchón, justo accediendo a la zona de los baños. Yo recuerdo que había una pared entera bueno, con unos espejos espectaculares que eran de una escuela sevillana del año 41, la barra, los muebles del Tropical Rudy. Bueno, era un local con esencia. Esto sí ha desaparecido, ¿no? Sí, la barra sí ha desaparecido. desaparecido. Eso ha sido una pena, era un local colonial espectacular. Yo creo, para mí, que ha sido de los locales más bonitos que viví en Melilla como cliente y que tuve la suerte de poder reiniciar su andadura gracias a Luige, ¿no? Pero bueno, ya después, en ese momento, en el del Rudy, pues yo ya mantenía mucha relación con el famoso Vincenzo, el italiano, que tenía la Dolce Vita, lo que había sido el Napoli en el Real. Era un local pues que por aquel entonces se había venido a menos, y fue cuando planteamos hacer el Maclau. El Maclau lo hicimos completamente a mano. Fue el primer pub irlandés que se hizo en Melilla, fue el primer local temático con una decoración ya más precisa, más exacta, y la verdad es que tuvo una acogida muy muy buena, bueno, hasta nuestros días. Un local que se ha convertido en un clásico, pero que trabaja muy bien. Yo recuerdo, como anécdota, si me permites, José, cuando hicimos los planos del Maclau, cuando dibujé los muebles, las ventanas, cómo queríamos hacerlo, pues conseguí que Antonio Manzanares, que era el representante de Heineken en Melilla y de Guinness, la cerveza que un poco nos amparaba, pues me consiguiera una reunión con los jefazos de esta marca en Málaga. Coincidía que estos señores venían a Málaga. Entonces yo llevé mis planitos hechos en servilletas, en folios. Era gracioso aquello, ¿no? Y fui a la reunión y me la aplazaron un día. Pues estaba tan tieso que, como no tenía dinero para un hotel, traía el dinero justo para el barco, me quedé repasando los planos en un banco de la Malagueta. Y al día siguiente tuvimos la reunión, fue un éxito, ellos nos apoyaron y la prueba pues está ahí. Hoy en día el Maclau es un local que yo no tengo nada que ver, tiene todo mi cariño, y Vincenzo igual, pero que ha trabajado muy bien y que ha sido un referente en la ciudad. La clientela es importante, la clientela del Maclau se mantiene, también se mantenía la clientela del Tropical Rudy, pero ¿qué diferencia una gestión de otra? ¿Dónde está la clave para que un local se mantenga o se venga abajo? Bueno, depende del enfoque que se le dé. Yo particularmente me decanto, a mí me gustan locales más románticos, locales más de pensar. A mí no me gustan tanto los locales de demasiada aglomeración un fin de semana. Prefiero locales más constantes, donde puedas degustar un buen café, donde no la es el copa... caso del Maclau, perdona. Bueno, el Maclau tiene unas tardes muy... determinadas horas. Sí, bueno, pero tiene unas tardes muy agradables. Es un local que ha sido muy fiel a una tipología de música. Yo me sigo negando al reggaetón y a estas tendencias nuevas, ¿no? Entonces, una manera de hacer que el Maclau, que la compañía, pues tuviesen un espíritu diferente, pues era precisamente el que su base, su idiosincrasia, pues era la música española y británica de los 80, era esa tipología de copa enfocada a ese perfil de clientela, no eran esos locales de bailoteo, de gente extremadamente joven. Entonces, yo creo que en Melilla había un público que demandaba eso. Tropical Rudy era diferente, era un concepto de cafetería, era una cafetería que estaba en el centro, daba un servicio de cafetería, y es verdad que luego tenía una primera hora de noche de copa muy agradable que, bueno, con el tiempo pues se fue perdiendo. Los locales también se van desvirtuando, suelen tener una vida corta. Y ya que estamos hablando de locales, a la avenida Juan Carlos I, ¿no crees tú que le falta algo más de vida, de restauración, vamos, de cafeterías, bares, como ocurría antes de posiblemente tu llegada a Melilla? Yo recuerdo que en esta zona de la ciudad pues abundaban los bares, como el Zaragoza, por ejemplo, el California, también desaparecido y luego trasladado a una esquinita de la plaza del Sagrado Corazón. Pero, ¿qué ocurre con la avenida Juan Carlos I? ¿No suele pasar esto en otras ciudades así cosmopolitas como es Melilla, ¿no? Hombre, yo creo que esa esencia de cafetería, pues como en Larios, por ejemplo, la cafetería Lepanto, ¿no? o cafeterías así, es verdad que faltan en el centro de nuestra ciudad. Bueno, eso también
yo creo que ha venido un poco determinado porque los locales que hay en la avenida no son asequibles para este tipo de establecimientos. Hoy en día esos locales han sido más demandados por bancos, por franquicias a nivel nacional, que claro, con eso ¿cómo vas a competir? Estamos en Melilla y tenemos el mercado que tenemos, ¿no? Entonces, amortizar inversiones de ese tipo, pues para nosotros es inviable. No es lo mismo que Málaga, que tiene un tránsito diario de gente. Barcelona, Vigo, Sevilla, son ciudades que tienen un tránsito diferente al nuestro. Nosotros bastante tenemos para lo que somos, ¿no? En Melilla, que yo creo que es una ciudad que un poco asombrosa en cuanto a ofertas de restauración, hosteleras, ofertas de ocio. Melilla es raro que tú en una semana no tengas o una conferencia militar o una inauguración de una exposición de no sé qué o una obra de teatro. En ese sentido, se intenta, yo creo que siempre se ha intentado minimizar mucho la distancia que hay con la península, ¿no? A base de traer y ofertar cosas, pero bueno, al final pues los kilómetros o las millas en este caso son las que son, y eso pues siempre va a generar que no podamos estar a ese nivel tampoco. O sea, ¿tú crees que somos una de las ciudades con más actividades por kilómetro cuadrado de España, posiblemente por esa lejanía de la península? Creo que muchas veces en Melilla no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos, ¿no? Porque es verdad que luego vemos Madrid, vemos Vigo, dice Barcelona, no es que allí este musical, este cine, sí, pero hay que coger el coche, tienes que moverte, al final tienes todo eso y no haces nada, porque todo es carísimo, porque todo es mucho más difícil. Aquí creo que siempre ha habido, pues por las diferentes, bueno, opciones políticas o gobiernos de la ciudad, creo que siempre se ha fomentado el que haya un ocio. Creo que un poco en ese sentido se nos ha protegido bastante. En otras ciudades no hay tantas actividades como hay aquí en ese sentido. Yo pienso que bueno, no sé si eso se ha hecho de una manera coordinada. Es verdad que bueno, muchas veces pues te encuentras con que hay un concierto en una cafetería y luego la consejería no sé qué trae otra cosa en otro sitio, y además pues hay una conferencia en tal sitio, y a lo mejor y mucha gente corriendo también, perdóname. Claro, a lo mejor nos falta un poco de coordinación en eso, ¿no? Pero actividades sí creo que ha habido muchas. Luego nosotros tenemos la suerte también de contar con una comandancia general aquí, que son 3.000 y pico personas, que al final pues tienen unas inquietudes culturales que además se abren al resto de la ciudadanía, se ofertan al resto de la ciudadanía, ¿no? Y eso, pues acompañado a todo lo que ha sido la historia de Melilla y en concreto a la historia militar de Melilla, nos da unas posibilidades brutales. Y yo creo que vosotros, además, con medio de comunicación, Cablemel, la Fundación Gaselec, habéis sido mecenas en este sentido, habéis protegido y habéis fomentado mucho esto, ¿no? Creo que sois una parte muy importante de ese ámbito, vamos, bajo mi punto de vista. Gracias por la parte que nos toca. Cierto. Julio, ya para cerrar el tema de locales, hay una anécdota que me gustaría que conociera la audiencia de Cablemel Televisión. Si yo le digo a nuestro público que, no sé cómo indicarlo, pero que tú hiciste contrabando de piezas de trenes. Sí, es cierto. En camiones de arena. Es cierto, es verdad. ¿Te confiesa? Sí, bueno, la compañía hoy en día ya no es mía, desde este diciembre la gestionan mis niños, como digo siempre, pues la gente que han estado conmigo durante 15 años allí al pie del cañón, y lo hacen muy bien. Pero bueno, la compañía fue una aventura espectacular. La compañía, en un principio, cuando yo me encuentro con Boris Herón, que era el dueño del local, pues yo le planteo retomar la compañía, puesto que ese local se encontraba cerrado, y la idea era hacer una especie de bar irlandés, pero ambientándolo en un bar de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, o en un bar de pilotos de la Segunda Guerra Mundial, de la RAF, ¿no? De pilotos británicos. El típico local temático donde estuvieses interactuando pues con la cazadora del piloto tal, las tazas con las cruces de los aviones que habían derribado, las cartas que le enviaban a su mujer en otra estantería, pues, de estos locales en los que entras y vas viendo cosas y estás tomándote tu café o tu copa y estás interactuando con eso, ¿no? Pero bueno, de repente pues se me vino a la cabeza, yo viendo aquel cargadero y tal, digo,
¿y por qué no hacemos la Compañía Española de Minas del Rif de verdad? Ha sido un referente en la ciudad, ha sido una de las principales empresas, de los principales motores económicos de Melilla, además de la industria militar, y me parecía pues muy romántico hacer un homenaje. Entonces me pongo a indagar, ahí me encuentro con un fenómeno que es el coronel Benito Gallardo Sierra, de Estudios Melillenses, que ya me protegía en la Legión, lo volvía loco, y bueno, pues es una persona para la que solo puedo tener palabras de cariño, y recurrí a este hombre pues y a su sabiduría para decir, a ver, mi coronel, ¿dónde podemos encontrar las cosas que habían pertenecido a la Compañía Española de Minas del Rif? Entonces, bueno, él después de investigar, de moverse mucho, pues me lleva a un señor que se llamaba Tiep Lazzari, el Has. Este señor estaba en la zona de San Juan de Luz y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues consigo dar con él, consigo citarme con él y consigo entrar en aquellas instalaciones que habían sido en su momento la Compañía Española de Minas del Rif, y allí encuentro naves enteras con acopios de material. Había mucho material que ya era de la empresa que se había nacionalizado marroquí, de Seferid, pero todavía quedaba mucho material original de la Compañía Española de Minas del Rif. Hay cosas, por ejemplo, que recuerdo con mucho cariño. Había un reloj espectacular, que era el reloj que utilizaban para fichar, que eso no lo pude conseguir. Recuerdo, además me pasó una anécdota muy chula, viendo todo lo que había allí en los alrededores para ver qué comprábamos, pues me encontré con una familia española que estaban, bueno, pues alrededor de un olivo que había allí plantado y tal, y entonces hablando con ellos me resultó especialmente triste, porque me dice el hombre, ¿ves ese olivo? Lo planté yo cuando trabajaba en la Compañía Española de Minas del Rif, ¿no? Entonces eso reforzó todavía más la idea de hacer la compañía. Bueno, pues total, que decidimos hacernos con una serie de material para traerla aquí y hacer en el local de copas ese museo homenaje a lo que era la compañía, y cuando tengo todo comprado, me encuentro pues con que las autoridades marroquíes pues no nos dejan pasar con ese material, ¿no? Entonces, bueno, intento moverme por todos los medios, no me parecía que fuese nada ofensivo, ni estábamos haciendo nada que contraviniera a los intereses del país vecino, pero bueno, pues el asunto es que no había manera. Entonces, bueno, en nuestro celo de, aquí no voy a dar nombres, pero en nuestro celo de conseguir ese material, pues se me ocurrió arriesgarme, comprar camiones de arena y esos tornos, esas fresadoras que hoy en día se ven en la terraza de la compañía como mesas donde uno puede tomar un café, esas sierras de cinta, las mesas que en su momento cuando se inauguró la compañía, que eran mesas de despacho, muchas de las lámparas, la documentación que allá había, pues la pasamos dentro de camiones de arena. Entonces así lo metimos y así inauguramos el pub. A mí me costó, bueno, tener algo de miedo, porque de hecho sí, me que no volviste a Marruecos durante un tiempo. Me recomendaron que no entrase allí ni para comprar aceitunas, vamos. Y así estuvimos un tiempo. Al final pues todo se normalizó, gracias a Dios, y bueno, y la compañía ahí está, y mi gente pues la llevan con muy buen criterio. Te iba a comentar que tú pasas de la noche, de trabajar en la noche, pues a trabajar en el día, en el casino militar, durante el día, en el casino militar. ¿Cómo te hiciste con la restauración de este lugar tan emblemático de la ciudad? Y tan céntrico, claro. Sí, a nosotros en ese momento éramos Pipo y yo, y nos lo ofrecen, pues había quedado la concesión desierta y nos lo ofrecieron. Bueno, nos pareció una idea romántica y sabíamos que era una necesidad. Yo en ese momento tuve también una conversación con el presidente en su momento, y bueno, pues él me manifestó la necesidad de que hubiese siempre una buena relación entre el estamento militar y la ciudad. Y yo recuerdo una cosa que me dijo una vez el presi, que me caló. Me dice, mira Julio, el ejército es la mayor empresa que tenemos en Melilla y la tenemos que proteger. Y bueno, pues eso junto a mi pasado castrense, al hecho de ser muy militar en muchos ámbitos, pues me pareció
muy motivador. Me pareció pues especialmente romántico que el ejército quisiese contar con nosotros y nos diesen la posibilidad de optar a esa concesión y de reactivar algo que era un valor de la ciudad. El casino militar en Melilla, pues más que un estamento militar, que lo es patrimonio moral, sentimental de muchas familias de esta ciudad. Yo supongo que tú habrás pasado noches de fin de año, verbenas allí. El casino pues es más antiguo que el edificio de la Ciudad Autónoma, es del año 32, es más antiguo que el Banco de España, es parte de la historia de Melilla, ¿no? Entonces entendimos que era un bien patrimonial que había que preservar de alguna manera. Y bueno, hoy en día, por otro lado, pues es una empresa con muchos trabajadores, con muchas familias que comen de ahí, y tenemos que defenderlo. Por en cierto, ello estamos. ¿Está ya restaurado el casino después de los daños que sufrió como consecuencia del terremoto? Bueno, están en ello. La verdad es que las instituciones militares y las instituciones civiles se han dado bastante celeridad. Yo pensé que... Bueno, yo me puse en lo peor en su momento, ¿no? Porque era... bueno, había sido tremendo, y la administración además sigue los procesos que sigue a la hora de adjudicar pues obras para arreglar, para hacer. Pero es verdad que se tomó todo con mucho cariño, se pensó mucho en la gente que trabajamos allí. Eso fue una prioridad, y eso ha hecho que todo el mundo pusiese un poquito de su parte para que hoy en día el casino esté operativo y trabajando. Bueno, pues tú eres una persona, un gran relaciones públicas, hablas con todo tipo de personas, te relacionas con todo tipo de personas. ¿Cómo somos los melillenses? Y me has visto desde un individuo que viene de fuera, ¿no? Que viene de Galicia. ¿Somos, a la hora de divertirnos, a la hora de pasarlo bien, más desinhibido o menos que el resto de españoles? Lo digo por la situación esta endogámica que tenemos aquí en la ciudad. No, Melilla, los melillenses son muy hospitalarios. Yo hoy en día me considero melillense también, porque llevo aquí ya 20 años, como aquel que dice, casi 20 años. Y hombre, Melilla es una ciudad tremendamente hospitalaria, es una ciudad agradecida a la gente que viene de fuera, agradecida a la gente que viene a aportar. Enseguida conoces a la gente aquí y es muy fácil, es como una aldea grande, ¿no? Vas a comprar a veces a la tienda sin dinero porque el paisano te conoce, te fía. Hombre, una de las grandezas de Melilla yo creo que es esa, ¿no? Que todos nos conocemos, es una ciudad además, ¿no? La multiculturalidad que tiene, a los que venimos de fuera, pues nos sorprende. A mí me sorprendía que hubiese tan buena sintonía, ¿no? Por eso pues, tenemos que tener mucho cuidado en los tiempos que corren, que esas cosas se desvirtúen. Yo recuerdo cuando vivía aquí, había una alegría en la calle, la gente tenía ánimo de salir todos los días, por las noches, la sensación a todos los efectos de tranquilidad, de seguridad. Ahora le ocurre esto. De buen ambiente. Bueno, los tiempos cambian, las situaciones a nivel nacional e internacional ahora mismo son las que son. Y bueno, pues es verdad que todo se ha desvirtuado un poco, pero yo creo que es también un poco por la propia evolución nuestra, ¿no? Yo pienso que nosotros, José, cuando éramos más sanos, nosotros cuando nos emborrachábamos, cuando salíamos, cuando le tirábamos los tejos a una chica, éramos mucho más respetuosos en todo. Si tú y yo estábamos en la misma pandilla y a ti te gustaba Manolita, la respetábamos todos. Hoy en día eso no pasa. Entonces yo creo que más que un problema de diferentes culturas o tal, creo que es un problema de educación, es un problema de formación, es un problema quizá de que las nuevas generaciones se han acomodado a tener todo demasiado fácil. Antes, con 18 años salíamos a la calle a buscarnos la vida, éramos hombres, con 18 años teníamos hijos. Hoy en día, con 40 años, la gente está jugando a las consolas, encerrada en casa de sus padres. Entonces todo eso tiene que tener también algo que ver, ¿no? Y luego, pues bueno, yo, bajo mi punto de vista, pues creo que España es un país tremendamente garantista a nivel legal. Y el hecho de ser muy garantistas pues nos afecta a ti o a mí, es decir, si a los que funcionamos en el camino correcto, ¿no? Si a nosotros nos ponen una multa de tráfico, pues estamos fastidiados, nos cagamos en todo lo cagable porque sabes que al final pues te van a fundir 200 euros, ¿no? Pero al que es insolvente le da igual. Entonces ese sistema
es un sistema eficaz para la gente que funcionamos en esa línea. Los que están dentro del sistema, valga la redundancia, claro, ¿no? Claro. Y aquí eso se estira mucho. Pero de todas formas yo me refería también a esa sensación, o no sé si llamarla sensación, o a una realidad de inseguridad que estamos padeciendo en Melilla en los últimos días. Hace una semana precisamente, aproximadamente, se manifestaban bastantes melillenses, cientos de melillenses, para protestar contra los hechos delictivos que se están registrando en Melilla. Yo te quería preguntar si los melillenses en este sentido aguantamos más que otro pueblo, porque ya es difícil sacar a tanta gente a la calle para protestar por algo que nos afecta, y si esta situación pues de alguna u otra manera también está perjudicando al mundo de la hostelería. Mira, José, cada ciudad tiene lo suyo. A mi madre le entraron a robar 2 veces en su piso estando ella durmiendo en este año, y es Vigo, es una macro ciudad. Y Vigo no es una ciudad fronteriza con nada. Es decir, los tiempos son los que son. En la península pues hay mucha gente que hoy en día se establecen como mafias organizadas, y los riesgos son otros, no son, bueno, si me apuras, hasta son mayores. Es decir, aquí es verdad que el tema de los menas es un problema. El hecho de todo lo que está sucediendo en Siria, en Irak, lo que ha sucedido en todos estos países, pues por la vecindad, pues de alguna manera se puede reflejar en algunos aspectos en la ciudad, pero yo no creo que Melilla sea para nada más insegura que Málaga, ni más insegura que Vigo, ni más insegura que Madrid. A mí, quizás sí que estábamos acostumbrados a estar más tranquilos en la calle, ¿no? Era una ciudad más suave en este sentido. Eso es diferente. Y luego, por otro lado, sí creo que los melillenses tenemos que también ser justos a la hora de pedir responsabilidades, ¿no? Y quizás las responsabilidades en ese ámbito no nos tenemos que ceñir a cerrarlas aquí. Es decir, es Madrid quien tiene que entender que Melilla tiene unas circunstancias específicas, y son los políticos de Madrid, y es la Fiscalía en Madrid la que tiene que entender que las circunstancias de Melilla o de Ceuta, o pues por proximidad con Marruecos o por lo que sea, son diferentes. Entonces creo yo que a lo mejor pues no se pueden aplicar la misma tabla de medir Barcelona que Melilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que tenemos que saber establecer esa diferencia. Y luego eso que tú dices sí es muy importante. Yo recuerdo cuando llegué aquí, en el barrio del Real, la gente tenía las puertas de sus casas abiertas. Y con las sillas en la puerta. Impresionante, impresionante. Y hoy en día, pues es verdad que eso no pasa. Bueno, pues estábamos hablando de los melillenses. ¿Cómo somos realmente los melillenses? ¿De qué hablamos, Julio? Seguramente que de inseguridad en estos últimos tiempos. ¿Pero de qué solemos hablar? ¿Hablamos mucho de política o rehusamos hablar de este tema? ¿Nos gusta más el deporte? Ahora, por cierto, se está hablando mucho de esto que se apellida con vocablo inglés, ¿no? El running. Es un tema que está presente en casi todas las conversaciones. Todo el mundo corre en Melilla, pero cuéntame, Julio, ¿tú qué te mueves entre tanta gente al cabo del día? ¿Qué conversaciones oyes? Hombre, en Melilla se toca un poco todo, ¿no? En Melilla, pues sí, son muy típicas las conversaciones de fútbol los lunes por la mañana, las conversaciones Esto es un clásico, ¿no? Pues eso es un clásico, pero en toda España, vamos. Las conversaciones de política, yo creo que sí, se habla mucho de política en la ciudad. Y bueno, no creo que haya grandes diferencias con otros barrios típicos, ¿no? de determinadas ciudades. Sí creo que bueno, en Melilla es habitual un lunes. Un lunes de Melilla no es un lunes de Galicia. Los lunes de Galicia suelen ser oscuros, llueve, hace frío. Aquí hace sol, la gente está en la calle, la alegría es otra. Por cierto, tenéis un callejón ahí que es una delicia en verano. En el casino, sí. Bueno, pero que en Melilla yo creo que es una delicia en ese sentido casi todo. Yo cada vez que viene alguien de fuera, ahora hace poco pues han venido estos compañeros de las primeras jornadas del perro de empleo, y alucinaban, ¿no? No se imaginaban que Melilla fuese estéticamente como es. Estos venían de Madrid, los 4, bueno, una de ellas venía de Sevilla,
y había estado ya destinada aquí como funcionaria de policía, y ella sí conocía esto, ¿no? Pero el resto no se esperaban la Melilla que se encontraron. Melilla en ese sentido es un poco una de las grandes desconocidas de España. Para mí sí es frecuente, mucha gente que viene a pasar 3 o 4 días, un fin de semana, y vienen aquí, alucinan y les parece súper bonita la ciudad. A mí me ha pasado con mi familia. Y luego la idiosincrasia del melillense es muy alegre, es simpática, son las típicas conversaciones de bar simpáticas. Es verdad que hoy en día se lleva mucho lo del deporte y en concreto el running. Yo ahí también tuve algo que ver, porque en su momento pues tuve la suerte de poder empezar a crear la carrera africana con el coronel Tobar, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues eso fue muy contagioso. Pero bueno, eso viene determinado también porque Melilla es una ciudad en la que hay muchísima gente de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, que es gente que tienen como norma habitual realizar deporte, pues todos los militares por las mañanas sabemos que salen a correr, es frecuente en estos policías grandotes que nos traen de la península o los guardias civiles, son chavales atléticos y tal, y todo eso pues se va contagiando, ¿no? Y luego el clima lo da, y la estética y la esencia de la ciudad lo da. Nos queda muy poco tiempo, tenía todavía muchos temas que tratar contigo, pero ya rápidamente, ¿cuál es nuestro plato típico, Julio? Porque Melilla es una ciudad tan especial, con tantas tapas, con tantas pizarras llenas de viandas. Las cositas de pescado, aquí el langostinito, la gambita, el pescadito frito, el adobo, la corvina. ¿Eso es lo que más se pide en el bar o nos tiramos más por las tardes? Eso es lo que más sorprende a la gente, sobre todo que viene de fuera. La calidad del pescado que nosotros tenemos y la calidad de la tapa. Eso es la frecuente, en la península no es frecuente. Por una tapa de esas te meten 3 euros en cualquier lado. Sí, es cierto, ¿eh? El pescado está caro incluso en Málaga. Claro. Donde hay una gran flota pesquera en todos los pueblos de la costa. Y aquí es fácil tomar unos buenos boquerones, un buen salmonete a muy bajo precio. Pues sí. Julio, legionario, hostelero, amante también de la buena vida, digamos, eres motero también, pero sobre todo, y lo acabas de nombrar, te gustan mucho los animales, eres adiestrador, perteneces a esta asociación que se llama Héroes de Cuatro Patas, que últimamente está muy en boga, no paro de escucharla en los medios de comunicación, de leer artículos relacionados con esta sociedad. ¿Qué son Héroes de Cuatro Patas? Bueno, Héroes de Cuatro Patas es una sociedad que forman 5 policías nacionales, que tiene una serie de colaboradores, entre ellos yo, y nos dedicamos a buscarle pues familias de adopción a aquellos perrillos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado que por determinados motivos se jubilan, pues por edad, por enfermedad, porque adquieren una tara que les permite desarrollar ese servicio. Entonces nosotros entendemos que esos perrillos que han tenido y tienen una entrega brutal, que han estado dispuestos a dar sus vidas a cambio de un poquito de pienso y unas caricias, pues se merecen una jubilación digna, ¿no? Y entonces en eso nos amparamos un poco. Hay que entender, como yo digo muchas veces, que esos perros han defendido mucho más nuestra bandera que muchos diputados del Parlamento actual. Por cierto, que no sé si 1 o 2 de estos perros han recibido recientemente la medalla al mérito policial. 4. 4 Yo estaba invitado, he estado el jueves en Ávila, y he estado invitado a la toma a la entrega de la medalla por parte del ministro a Chusqui, a Lua, a Vela y Uca. No, lo decía porque estos perros han sido adiestrados por ti. No, que va. No, tenía entendido esto. No, estos perros eran de sus unidades caninas, fueron adiestrados en diferentes unidades caninas de la Policía Nacional, no tenía... yo los conozco, he tratado con Chusqui, he estado con él, pero no han sido adiestrados. Pues era lo que hemos compartido tenía entendido. Al menos que sí has estado con ellos en alguna sí, ocasión. Sí, he tenido el gusto de estar con él. Hace poco estuvo aquí una parte de una unidad, de la unidad cinológica del Ejército de Tierra, ¿no? Para contarnos un poco y enseñar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cómo funcionan estos animales, cuál es su trabajo diario, ¿no? Sí, organizó la Consejería de Seguridad Ciudadana y en concreto el grupo canino Grucan de la Policía Local de Melilla, pues organizaron las primeras jornadas del perro de empleo en defensa y seguridad. Y bueno, pues a mí me dieron la posibilidad de invitar a unos tíos que son la élite del mundo canino en operaciones especiales. Es una unidad especial de intervención del Ejército de Tierra, con perros de asalto, perros de detección de explosivos, y de traer a 2 de los miembros de Héroes de Cuatro Patas también. Entonces hicimos unas jornadas
aquí animadísimas. Empezaron el lunes 26, las terminamos el martes 27 con una pequeña exhibición en el Puerto Noray, pues en donde se mostraron los diferentes empleos del perro, el perro de seguridad, el perro de detección, perros de rescate y arrastre en el mar. Y bueno, pues fue algo apasionante, salió muy bien, la gente se lo pasó muy bien y a nosotros, a todos, pues nos permitió un poco entender lo que hacían las diferentes unidades caninas de las diferentes unidades de Melilla, ¿no? Un poco conocernos y coordinarnos. Lo que decíamos antes, en una ciudad con muchas actividades y una de ellas precisamente estas dedicadas a esos perros de empleo. Julio, que ha sido un placer hablar contigo. Contigo tenemos para hablar largo y tendido sobre cualquier asunto. Ya decíamos antes, a lo largo de la entrevista, que eres un gran relaciones públicas. Ha sido un placer, nos veremos en uno de esos locales, de noche o de día, porque estás en todas partes y a todas horas, Julio, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por darme esta consideración. Pues nada más, señoras y señores, nosotros volvemos la próxima semana para mantener otra charla con otro personaje de Melilla. Hasta luego.